Vamos a saludar a esta hora nuevo invitado, él es Rodolfo Correa Vargas, él es el nuevo presidente ejecutivo de la Asociación de Pequeñas, Medianas, a ver exactamente, porque ya no es como yo lo decía antes, es la Asociación de Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI. Rodolfo Correa, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Estimado Roger, buenos días. Un gusto saludarlo a usted, a los compañeros de la mesa de trabajo y por supuesto a toda la audiencia. Lo primero es felicitarlo, Rodolfo. Qué noticia tan buena pues para usted en lo personal y lo profesional. Y pues como lo conocemos, sabemos que va a aportarle demasiado a Copy. Muchas gracias, Roger. Con toda la disciplina, responsabilidad y seriedad que nos ha caracterizado, también con la humildad que hemos aprendido a lo largo de todos estos años, vamos a dar lo mejor de nosotros para sacar adelante esta organización tan importante en este momento coyuntural del país y del mundo, Roger, porque estamos viviendo unos cambios y unas transformaciones tan aceleradas en la economía que si no hay agremiatividad, si no hay gremios, realmente al individuo aislado le queda muy difícil afrontar estas decisiones y transformaciones que son impuestas desde las superestructuras del siglo XXI, que son el Estado, el mercado y, ojo, las plataformas digitales, que son verdaderas compañías transnacionales detrás de todo este andamiaje que se está montando. ¿Y cómo, perdóname la pregunta, Rodolfo Correa, cómo resultó usted en el proceso y con este cargo tan importante? Hombre, Roger, ¿cómo le parece que yo vengo hace mucho tiempo vinculado de manera directa e indirecta a la organización? Primero, sabe usted pues que yo me dedico al tema de los servicios de asesoría jurídica y empresarial desde hace muchos años y le he prestado durante mucho tiempo servicios de asesoría y consultoría a Copy. Desde el pasado mes de noviembre venía yo ya vinculado directamente como consultor estratégico de la organización y ahora que hubo cambio de Junta Directiva Nacional, me propusieron que asumiera yo este rol y pues, hombre, ¿cómo no asume uno estas responsabilidades sabiendo que le puede prestar un servicio tan importante al país? Sí, señor. Pues maravilloso. La verdad que me lo preguntaba yo porque pues, yo decía, ubico mucho a Rodolfo Correa por el lado político, fue candidato a la alcaldía de Medellín y ha tenido pues un recorrido amplio en la vida política, pero desde el punto de vista profesional, como abogado y con su empresa. Pero entonces, claro, por ahí, o sea, su pool de abogados puede entender también como una micro o pequeña o mediana empresa. Claro, yo soy una pequeña empresa, en mi compañía somos una pequeña empresa. Sí. Y como tal venía estando vinculado a Copy durante mucho tiempo y además prestándole los servicios profesionales. Sobre todo los servicios profesionales. Bueno, oiga, y usted puede arrancar con noticias, ¿no? Aquí recibí precisamente hace un instante una primera información de su parte haciendo el siguiente comentario. Dice, presidente, ya está pintado Rodolfo Correa, empieza con pie derecho. Presidente Nacional de Acopia exige suspender trámite de reformas en el Congreso ante las graves denuncias sobre corrupción en la UNGRED que plantean que con el presupuesto de esta entidad se habría pagado 3.000 millones de pesos al presidente del Senado y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes. El presidente ejecutivo de ACOPI, estrenándose hoy, Rodolfo Correa, dice que va a convocar al gremio para que en bloque exija la suspensión del trámite legislativo de las reformas que impulsa el gobierno en el Congreso. La explicación, Rodolfo Correa. Hombre, Roger, es muy grave lo que está pasando en el país y yo creo que nadie puede estar de espaldas a esta realidad. ¿Sabe por qué, Roger? Porque una sociedad que no condena firmemente la corrupción, implícitamente la está apoyando. Nosotros como gremio nos vemos muy perjudicados por esta situación porque las reformas, ojo Roger, las reformas que supuestamente han sido financiadas con estos recursos ilícitos
afectan directamente al micro, pequeño y mediano empresario del país. Entonces no puede ser que mientras se tramitan las reformas no se escuche al micro, pequeño y mediano empresario, pero sí por debajo posiblemente se estén transaccionando los intereses del país con dineros ilícitos de las entidades públicas. Entonces, porque nosotros como gremio, porque nosotros como sector de la economía estamos afectados con estas decisiones que se están tomando con fundamentos ilícitos, creemos que lo más sano es suspender el trámite, revisar si hay o no ilegalidad y convocarnos a todos los sectores de la economía para que entre todos definamos las reformas que el país necesita y no se haga por debajo con platas y de espalda a la sociedad. Rodolfo, un saludo muy especial, felicitaciones obviamente por este nuevo cargo. Y yo sí quiero preguntarle algo que me llama la atención y es que uno cuando habla de este tipo de asociaciones, uno cree que son como de élite, que son como imposibles de ingresar y más cuando hablamos de microempresas, por ejemplo. Rodolfo, yo sí quiero que usted nos explique un poco cómo puede, por ejemplo, un microempresario acceder a Acopi, qué beneficios va a tener estar vinculado con Acopi. Y es tan imposible llegar a una asociación así cuando uno lo ve como tan lejano, pero en realidad no lo es. Oscar Mario, muchas gracias por los buenos deseos y unos buenos días. Mire, es muy fácil. Precisamente desde mi llegada a Acopi he propuesto la apertura total de los canales de conformación de la comunidad empresarial para que la gente cada vez la tenga más sencilla para acceder a él. Precisamente en los próximos días, desde Acopi Antioquia, se hará el lanzamiento de la primera comunidad digital empresarial pymes del mundo. Y eso es un invento, un desarrollo tecnológico hecho desde Antioquia. Se hará el lanzamiento para que todas las personas que quieran puedan estar y se vinculen a esta nueva red social empresarial, porque mi estimado Oscar Mario, es que no puede ser que los afiliados de los gremios estén en las gavetas y en los archivadores de las organizaciones cuando deben estar es en la web y además deben estar en la realidad de la economía compartiendo y construyendo entre ellos, de manera pues que cada vez lo haremos mucho más fácil, Oscar Mario. Doctor Rodolfo Correa, cordial saludo, me da gusto volver a verlo. Volvamos al tema de las reformas, que me parece muy complicado que ahora la oposición y algún sector de la economía estén buscando tumbarlas en vista de muchas situaciones. Yo no voy a ponerme a discutir sobre si son o no válidas las razones. Lo cierto del caso es que hay un país muy polarizado, usted lo vio, el 21 de abril y el 1 de mayo, un país que pide eliminar esas reformas, pero hay otro país, doctor Rodolfo, que le está pidiendo a gritos. Entonces, se plantea el tema de un acuerdo nacional y no creo que el planteamiento hoy sea tumbemos la reforma, no hagamos nada y miremos después qué hacemos. ¿Qué piensa usted de ese acuerdo nacional? Hombre, Javier, es muy importante su pregunta. Yo creo que también es igual de importante que nosotros tengamos en cuenta que los gremios en Colombia no deben dedicarse a hacer oposición. Los gremios no son ni oposición ni son de gobierno. Los gremios no asumen postura partidista porque los gremios no son un partido político. Los gremios son una instancia de reflexión, revisión racional, objetiva de la realidad y de proposición para la defensa de los intereses de quienes representan. Entonces, lo primero, y esto es, digamos, la línea que hemos adoptado en Acopi, nosotros no vamos a dedicarnos a hacer la oposición al gobierno de Petro, ni tampoco a aplaudirle su gestión. Vamos a criticar lo que está mal, apoyar lo que está bien y hacer equipo donde podamos con el gobierno para el beneficio de los micro, pequeños y medianos empresarios y por ende de toda la ciudadanía. Yo soy de los partidarios de un gran acuerdo nacional en donde nos escuchen. Es que los micro y pequeños empresarios no hemos sido escuchados en este trámite de las reformas, pero lo que sí nos enteramos es que hay platas debajo, que posiblemente ha habido corrupción y que posiblemente ha habido malos manejos sacando dinero de las entidades públicas para agilizar estas reformas. Lo que estamos solicitando no es que se eliminen las reformas, sino que por el contrario se suspendan, revisemos qué se ha hecho mal
y que hagamos las reformas que el país necesite, porque lo que sí soy consciente es que el país necesita hacer reformas. Yo cuando escucho a Javier y he escuchado la anterior respuesta suya a propósito de este tema, de la solicitud que ustedes hacen de suspender las reformas, mientras tanto, también se me vino a la cabeza, me pareció postura de oposición, la del gremio ACOPI, me pareció, usted ya le explica y dice, no, nosotros no estamos asumiendo posiciones políticas, pero bueno, vuelvo y digo, en medio de esta polarización tan grande, cualquier cosa que digan, si no se hace entender bien, pues va a sonar de un lado o del otro. Entonces, vuelvo y digo, a mí también me sonó como a postura de oposición. Y es claro, supuestamente, y usted que es abogado, pues mejor lo dirá, ¿cierto? Se presume que ha habido manejo de dineros para deslegitimar, que es la palabra con que amanecemos hoy en el país. Se deslegitiman las reformas. ¿Por qué? Porque hay unos supuestos dineros por debajo. Pero primero hay que llegar allá, Rodolfo Correa. Precisamente, vuelvo a recurrir a usted como una persona que es absolutamente clara en el tema jurídico y sobre todo en lo constitucional, y es, aquí hay una presunción, no está demostrado absolutamente nada, porque al fin y al cabo, cuando yo vi, por ejemplo, la entrevista en la que se habla de los 3.000 millones de pesos para el presidente del Senado y 1.000 millones para el presidente de la Cámara, ante la insistencia de la periodista, voy a decirlo en semana, Vicky Dávila, la insistencia era como en torno a las fechas, y las fechas eran como queriéndolo ubicar antes del 29 de octubre, como que si esa plática fuese para hacer cualquier tipo de negociación o manejo favorable al presidente Petro en las elecciones regionales y locales, que todos sabemos que son bien importantes, no solamente desde el punto de vista de la política nacional, sino del poder que pueda tener local o regionalmente. Para la muestra, el poder que no tiene en Antioquia el presidente Petro. Entonces, sonaba como hacia allá y de repente se dice que no, era para mover el tema de las reformas. Entonces, todo esto genera una información muy difusa. Entonces, vuelvo con la palabra, con la inquietud de Javier y la mía, no es posición política, pero ustedes tienen que asumir que esto es toda una presunción. Son denuncias, Roger, y claramente también señalamos que las banderas del presidente en campaña fueron la lucha contra la corrupción, y precisamente por las dudas que se han despertado, el presidente acaba de destituir a la alta consejera para las regiones y salió también el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Estos ya son indicios aún mayores de gravedad de la situación, y por eso lo que nosotros estamos planteando, Roger, es, hombre, suspendan este trámite y verifíquese si se ha hecho o no se ha hecho lo que se denuncia, y en caso de que se haya hecho, pues definitivamente esto hay que retirarlo y volver a comenzar. Pero en ese nuevo comienzo, o en caso de que se aclare que no sucedió, pues lo que estamos pidiendo los gremios es aprovechemos este momento para que nos escuchen y para que se incorporen las reformas que los gremios necesitan, los sectores económicos necesitan, y el micro, pequeño y mediano empresario necesita, y también los trabajadores de las empresas necesitan, porque, mi querido Roger, hay un principio fundamental del sindicalismo del siglo XXI, y es que sin empresa no hay trabajo. ¿Y cómo se entiende, Rodolfo Correa, que si hay un dinero para el presidente del Senado de la República para que apoye las reformas, es el que le ha puesto el palo a la rueda al presidente Petro? Yo no puedo entrar en esas disputas de carácter partidista y de carácter ideológico, Roger, porque no es mi posición y no me corresponde en este rol que estoy. Nosotros lo único que estamos exigiendo es, hombre, transparencia de cara a las reformas que se están haciendo, que escuchen a los gremios y que nosotros estamos dispuestos a cooperar en lo que se necesite en el marco de la ética y la transparencia en beneficio de la ciudadanía. Doctor Correa, un poco como frente a este panorama tan complejo, ¿qué entonces esperan ustedes del gobierno nacional? Porque si hay algo complicado en este país hacer empresa, y más complicado aún es hacer pequeña empresa, ¿qué es lo que ustedes esperan del gobierno nacional? ¿Cuál es su propuesta, si se quiere, programática? No sé si lo enredo con eso,
frente a Copi para llevar un desarrollo mucho más especial, porque si de algo dependemos los colombianos es del fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa. Mire, Javier, nosotros le estamos pidiendo al gobierno que formulemos ya entre todos un plan nacional de visión de las pymes al 2040. Y para eso se requiere primero un gran plan nacional de transformación y acceso a la tecnología desde los micro y pequeños y medianos empresarios del país. Segundo, es indispensable e imperativo que nosotros en Colombia tengamos una reforma tributaria para que tengamos una tarifa diferencial de renta y un sistema tributario especial para los micro y pequeños empresarios. Además, necesitamos un modelo de flexibilidad laboral y flexibilidad económica para las micro pequeñas empresas, porque de lo contrario, usted, me imagino, y cualquiera que haya sido emprendedor y microempresario o pequeño empresario sabe lo difícil que es hacer empresa en este país. En este país, mi estimado Javier, cuando uno hace empresa, está expuesto o a que lo quiebre la DIAN o a que lo quiebren los chinos. Y esto es muy grave si no se crea entonces en este país un modelo de desarrollo de las MIPYMES idóneo, consciente y responsable del papel tan importante que tiene ese sector en la generación de empleo y en el flujo económico del Producto Interno Bruto. Para nadie es un secreto, doctor Rodolfo, que todo este tema de las reformas, todo el tema del cambio de gobierno ha generado incertidumbre económica y esto ha generado inclusive disminución en ventas, riesgos en las empresas, disminución incluso en esas ofertas laborales. Y usted habla obviamente de unos llamados al gobierno nacional específicos, pero como sectores, como gremio, ¿qué esperan ustedes? ¿Reunión directa con el presidente Gustavo Petro? ¿Cómo quieren ustedes que se llegue a hacer ese análisis, gobierno nacional y sectores, para que sean en realidad escuchados? Porque muchas veces se queda en la posición de los gremios en las redes sociales, en las cartas, pero nunca hay un diálogo directo con el gobierno nacional para que sean escuchados. ¿Cómo espera usted que se haga este empalme, digámoslo así, esta conversación directa entre el gobierno nacional y los sectores? Exactamente así, Oscar Mario. Nosotros necesitamos sentarnos a la mesa con el presidente de la República y con las altas instancias del Congreso Nacional para dejar claras nuestras posiciones y los intereses del sector para el desarrollo de la economía, que vuelvo y le repito, Oscar Mario, es que es el 99.7% de las empresas de Colombia son micro, pequeñas y medianas. Y este sector genera el 80% del empleo y cerca del 40% del Producto Interno Bruto del país. Es un sector que necesariamente hay que escuchar si se quiere tomar alguna decisión en este país. Muy importante, esas cifras que usted dice son tosudas. Hay que escuchar a las microempresas, pero generalmente sale una gran empresa y opaca a las microempresas. Pero me imagino que usted, y conociéndolo a usted, con seguridad va a generar un protagonismo importantísimo y a decir, ojo que nosotros somos muy importantes, no somos tan micro. O sea, cuando suena micro, suena chiquito, pero realmente son grandísimas por lo que generan en el país desde el punto de vista de la productividad. Entonces, ese es un gran reto para usted, Rodolfo Correa, me imagino. Y complemento el comentario recordando al presidente de FENALCO, a Jaime Alberto Cadaval, hace unos días, lo tuvimos aquí también y quejándose, muy dura la situación de los comerciantes. Hablaba de un 84% que hablaba de pérdidas o por lo menos quedarse donde están. Entonces, hoy la situación económica, ya no de la gran empresa, porque es que, lo digo, siempre se mira la gran empresa, de los comerciantes y de las microempresas, es muy especial. ¿Cómo está, aunque está llegando, desde ese punto de vista de las posibilidades que tiene el microempresario, cómo está hoy en cuanto a utilidades, en cuanto a crecimiento económico o de crecimiento económico? No, las cifras son exactamente las mismas, Roger. La situación de los micro y pequeños empresarios del país es absolutamente crítica. Estas cargas tributarias, Roger, están al borde de la quiebra de todas estas micro y pequeñas empresas del país. Es que, mire, Roger, nosotros tenemos un estado en el que, oiga pues el dato,
más del 68% del ingreso bruto de las micro y pequeñas empresas se destinan al pago de cargas estatales, el impuesto a la renta, el impuesto de industria y comercio, las cargas parafiscales, las cargas locales, departamentales, terminan convirtiéndose en un socio que se queda con cerca del 70% del ingreso bruto de la empresa. Así no hay quien haga empresa ni en este ni en ningún país, Roger. Doctor Rodolfo Correa, frente al tema impositivo, digamos que lo que uno vislumbra es que antes de reducirse los impuestos tienden a aumentarse porque el tema fiscal es muy complicado. ¿Cuál es la alternativa ahí si no hay esa otra posibilidad de conseguir recursos para financiar los programas y los proyectos del gobierno nacional? Sí, es que se necesita un modelo de tarifa de renta diferenciada, es decir, impuestos distintos para las MIPYMES, para el micro y pequeño empresario. Y la alternativa, Javier, siempre tendrá que ser reducir el tamaño del Estado. Es que aquí hay mucha burocracia y, por supuesto, asumir una lucha frontal contra la corrupción, porque es que entre el tamaño del Estado y la corrupción que tenemos, cada vez los impuestos tendrán que ser mayores para que sean consumidos por estos dos grandes cánceres que tiene la sociedad colombiana. Rodolfo Correa. Oiga, Rodolfo, las empresas hoteleras también hacen parte de Acopi. Bueno, digamos los hoteles, Hotelco, por ejemplo, ¿tiene alguna relación con ustedes? Los hoteleros podrían ser parte del gremio, pero hoy se encuentran agrupados a través de Cotelco, que es otro gremio. Por eso, Cotelco, otro gremio, otra asociación. Ah, bueno. Pensé que de pronto, por ser empresas, que por eso al principio cuando lo saludábamos, yo me preguntaba, a ver, y Rodolfo, ¿cómo resultó aquí? Si él tiene un pool de abogados, en fin, es como para irnos ubicando. Es que uno ubica la microempresa casi como lo manufacturero. Es como una idea que uno tiene. El comerciante en Fenalco es el que tiene un almacén. Entonces ahora el Cotelco, los de Cotelco, que son los de alojamiento, tienen hoteles. Y uno se imagina es en microempresas a quienes tengan algo manufacturero. Entonces, el universo es mucho mayor para que pueda llegarse a ese porcentaje tan grande. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿90 y cuánto por ciento? 99.7% del país. Es aterrador. No, o sea, casi todo. Todos. Solo el 0,3% son grandes empresas, pero estas son las que manejan los grandes capitales. Claro. Y tienen, digamos, una importante representatividad. Por eso me han designado en esta posición para recuperar el liderazgo de Acopi como gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas y dar las batallas para la defensa de los intereses de frente, sin fanatismos, sin intereses partidistas y entendiendo muy bien que no vinimos aquí ni a hacer oposición ni a hacer gobierno. Con toda la capacidad que le conocemos, con seguridad le va a ir muy bien. Y está usted a un nivel como el presidente de la ANDI, pues que son los que más suenan a la hora de hablar de la economía del país. Entonces preguntemos a Bruce Baxter. No, ya conociéndolo a usted, vamos a verlo mucho en la agenda nacional. Preguntámosle a Rodolfo Correa, el presidente de Acopi, qué tiene que decir y qué tiene que aportar. Y que, sí, señor, nosotros tenemos asiento permanente en el Consejo Nacional Gremial al lado de la ANDI, de FEDEGAN y de todos los gremios del país. ¡Qué maravilla! Pero entonces, que suene, y con usted va a sonar, porque vuelvo y digo, existen los imaginarios, y ese imaginario de las Acopi son chiquiticos, como que no existirán. No, miren el asiento y miren la importancia. Así que, por eso, Rodolfo Correa, pues esto ya es personal, conociéndolo, sabemos que es una excelente decisión la que se acaba de tomar en Acopi, en nombrarlo a usted el presidente ejecutivo de esta asociación, porque con seguridad le aportará muchísimo, entonces, a través de ella, al 99.7% de las pequeñas, medianas y microempresas de este país. Rodolfo, muchas gracias, mucha suerte, le deseamos de verdad que sí, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Roger. Y más que por mí, es por el país, porque mire usted la importancia que tiene este sector en la economía, lo olvidado que están y los grandes beneficios que le puede prestar a la nación
este sector de la economía. Muchas gracias para usted, para los compañeros de la mesa de trabajo y por supuesto para toda la audiencia. Les deseo un muy buen día. Muchas gracias, Rodolfo Correa.